Buen día para todos. Mi nombre es Rafael Rodríguez y soy estratega de mercados de VIP Alliance. El día de hoy vamos a demostrar cómo la suscripción John Murphy aporta valor en la toma de decisiones de inversión de cualquier operador bursátil. Para conseguir este objetivo, vamos a compartir y analizar tanto el trabajo que adelantó el Centro de Investigación Cuantitativa para concebir la idea y crear el escenario, pero también vamos a estudiar cómo se llevó a cabo la implementación de esta estrategia de inversión. Puntualmente, analizaremos la operación que ejecutamos a favor del dólar neozelandés contra el billete verde o contra el dólar americano, pero primero hay que hacer una salvedad. Si usted quiere conocer la visión de mercado que compartimos para la semana del 23 de agosto y en la cual está expuesto este escenario de inversión, lo invito a que entre a la descripción de este video donde encontrará el enlace para consultar la suscripción o el boletín que hemos entregado el 23 de agosto a los suscriptores John Moore. Ahora sí, entrando en materia, lo primero que voy a hacer es resaltar la información que contenía el boletín semanal de la suscripción John Murphy y la cual fue crucial para el desarrollo de esta operación. Lo primero que debemos decir es que el boletín contiene un estudio de la estructura macroeconómica del mundo. Actualmente seguimos el rastro de crecimiento del COVID-19. Las principales variables macroeconómicas de Estados Unidos, China y la zona euro. Y por otro lado, estudiamos el posicionamiento que tienen los hedge funds, que como todos saben, son un participante relevante del mercado. Nos interesa ver cómo se posicionan los fondos de cobertura en el Standard & Poor's 500, el Nasdaq 100, el petróleo WTI, el euro y el euro. Del mismo modo, evaluamos cómo se encuentra el promedio geométrico de las órdenes Market on Close y cuál es el estado de los flujos de dinero desde de los dark pools. Ahora bien, si nos trasladamos y miramos qué pasa en el mercado de divisas, vemos que el Centro de Investigación Cuantitativa supervisa de manera orgánica cuál es la fortaleza o debilidad intrínseca que tienen las principales 8 monedas del mundo. A partir de ahí, y valiéndonos de otras métricas, el SIC propone paridades de negociación puntuales para la semana. En el caso de la semana para el 23 de agosto, el SIC entregó escenarios de operación, evidentemente con alta probabilidad de éxito, en paridades como el euro contra el dólar neozelandés, el euro contra el dólar americano y el dólar neozelandés contra el dólar americano. Perfecto. Dicho lo anterior, revisemos cuál fue el escenario diseñado y compartido por el Centro de Investigación Cuantitativa a sus suscriptores John Moore. Lo primero que indica el SIC es que en términos de la acción del precio, venimos de cotizar en la parte alta de un canal lateral, ¿cierto? Que nos habría entregado una formación tipo triple techo. Y a partir de ahí, tras cumplir la proyección de ese triple techo, que coincidiría con la extensión de acá, el precio continuó con un movimiento bajista hacia la zona antigua de soporte estructural que se sitúa aquí abajo. Esto es un soporte semanal que tiene cierta repercusión en términos mensuales también. Ahora bien, desde el punto de vista cuantitativo, nos señala el Centro de Investigación que actualmente cuando lo vemos desde nuestro indicador institucional, nos encontramos, uno, por debajo de los 50 puntos, ¿cierto? Que coincidiría con estar por debajo de esta estructura, ¿sí? Y dicha rotación hacia la parte baja de nuestro indicador coincide con una pérdida de una secuencia de mínimos crecientes en el indicador del Centro de Investigación Cuantitativa. Del mismo modo, nos señalan que nos encontramos por debajo de la nube o del cálculo de Ichimoku, que es estas nubes de acá, estas nubes de acá, constituye el cálculo de Ichimoku. A partir de ahí, el centro, bueno, también nos recuerdan que nos encontramos en un mercado bajista
en términos de cruce de las medias móviles de MACD clásico. A partir de ahí nos dicen, tenemos un escenario de operación y el escenario es una corrección del impulso bajista. Es decir, en términos de un gráfico diario, lo que están planteando nuestros operadores o lo que están viendo nuestros analistas es que esta última cuota bajista o último impulso bajista empieza a tener señales de deterioro y a nivel fundamental ellos ven factores que ya vamos a explicar que le permiten al operador plantearse rotaciones. Visto desde un gráfico de 4 horas, este es el escenario que nos está planteando el Centro de Investigación Cuantitativa para la semana del 23 de agosto. ¿Qué otra cosa nos ofrecen ellos desde el punto de vista del análisis? Allí se nos destaca que la operación debe ser ejecutada una vez se superen los máximos recientes de un comportamiento lateral que vemos allá abajo, ¿cierto? Este comportamiento lateral. Ellos dicen, ese comportamiento lateral, junto a con lo que está viendo el Centro de Investigación Económica y el Centro de Investigación Cuantitativa, es que a partir de ahí se puede estar gestando un proceso de acumulación. Pero ¿cómo vamos a entrar o en qué momento vamos a confirmar que dicho proceso de acumulación sea efectivo? Dice, bueno, pues cuando superemos, ¿cierto?, esa antigua zona de máximos en un gráfico de 4 horas, implementaremos estrategias alcistas, ¿cierto?, con un objetivo en la antigua zona de soporte que la hemos perdido en este último impulso, buscaremos un profit allá arriba y nuestro riesgo se situaría por debajo de los mínimos anteriores, con lo cual a simple vista la relación riesgo-beneficio hace que esta implementación en términos de una administración monetaria sea eficiente y entregue al operador bursátil un escenario rentable en términos del riesgo y el retorno. Por otro lado, nos dice que en términos cuantitativos esperamos un incremento en el histograma de MACD en este momento de perforación. Esperamos ver fortaleza en términos de MACD. Seguido a ello, nos dice que este escenario debe acompañarse por una perforación de la pendiente bajista que tiene máximos decrecientes en nuestro indicador institucional. Ahora bien, dicho lo anterior, es importante que entendamos la estructura en términos fundamentales que siguen nuestros analistas para buscar el catalizador que produzca o afiance ese impulso alcista que queremos capturar o que se prevé como un escenario de alta probabilidad de éxito para la semana. ¿Qué vemos allí? Lo primero que debemos destacar es que a nivel orgánico, el dólar neozelandés, esta es una estructura de cotización puntualmente sobre un índice que analiza la fortaleza o debilidad del dólar neozelandés. Nada más, sino del dólar neozelandés. Y en términos de un análisis orgánico sobre el dólar neozelandés, vemos que acabamos de perforar un canal lateral en la parte alta del histórico de su negociación. Es decir, estamos hablando que en un gráfico diario, el dólar neozelandés acaba de perder, ¿cierto?, un canal lateral que hacía un comportamiento más o menos de este tipo y lo acaba de perder. Este canal se da en la parte alta de la cotización. Dicha perforación, a partir de usos de cálculo, obviamente chartistas, plantea un recorrido del dólar neozelandés hacia la cuota de los 65.48. En términos cuantitativos, se evidencia fortaleza bajista, evidentemente en términos de MACD, como se aprecia acá, ¿cierto? Al igual que fortaleza y posicionamiento bajista desde el punto de vista de nuestro indicador institucional. ¿Qué quiere decir esto? Acabamos de ver que se pierde una secuencia de mínimos crecientes en términos orgánicos de la fortaleza en el dólar neozelandés y a partir de ahí, dicha perforación bajista contra el dólar neozelandés coincide con ese
rastreo que hace nuestro indicador acerca del volumen de posicionamiento, hacia dónde se está desequilibrando la balanza. Previo a esa perforación y este último repunte que se encontraría con esta secuencia de máximos decrecientes, identificamos que había un desequilibrio en el mercado de dinero a favor de otras paridades y contra el dólar neozelandés. Perfecto. Ahora bien, si retrocedemos un poco, vemos que aquí se da, mejor, la perforación de esa zona de soporte estructural de un canal lateral de mucho más temporalidad, se da a través de un gap. Y es un gap muy importante. ¿Por qué? Porque veíamos que en términos de un gráfico de 4 horas, como se observa acá, previo a esa caída sustancial contra el dólar neozelandés, se producía o se estaba gestando un patrón de continuación de tendencia de un impulso alcista previo. Entonces, cuando se produce ese gap, es muy importante que podamos investigar o identificar, o por lo menos tener presente, cuál fue el catalizador que produjo un movimiento bajista con tal envergadura. ¿Con cuál envergadura? Uno, se perdió un patrón de continuación de tendencia, y dos, fue un gap de escape que produce una pérdida de un soporte estructural clave en 4 horas y en un gráfico diario. Cuando estudiamos esto, lo primero que investigaba y seguía de cerca el Centro de Investigación Cuantitativa es que dicha perforación se da con un incremento en el número de casos de COVID-19 en Nueva Zelanda. Puntualmente, ahí, en ese gap, se da un confinamiento sostenido en el país con proyección hasta el 28 de agosto de este año. Es decir, ese gap se produce evidentemente por un incremento en los casos de COVID en Nueva Zelanda que obliga al ministro de Salud a tomar decisiones de confinamiento estricto para el país y extender la restricción que ya tenía. Ahora, como todos sabrán, la economía de Nueva Zelanda depende mucho de las materias primas. En razón de ello, cuando analizamos cómo está el índice de materias primas de Bloomberg, vemos que este nos arroja que en los últimos meses tenemos un comportamiento bajista. Del mismo modo, cuando ahondamos en la economía de Nueva Zelanda, encontramos que buena parte del ingreso de su Producto Interno Bruto está dado por las exportaciones y puntualmente por todas aquellas que van hacia China. Es un gran participante, una gran fuente de ingreso de Nueva Zelanda. Ahora bien, cuando vemos rápidamente cómo está el índice de Shanghái, pues sin lugar a dudas encontramos un comportamiento claramente lateral, ¿cierto? Pero nos está entregando una secuencia de máximos decrecientes, lo cual nos permite ver que no es que esté muy bien la economía china. Y Nueva Zelanda, pues depende en gran medida su ingreso de la economía asiática china. En conclusión, vemos que la debilidad del kiwi o del dólar neozelandés está sentada en una debilidad macroeconómica en el sector primario, materias primas, y un incremento de los casos de COVID-19 por cuenta de la variante Delta. Ahora bien, desde el punto de vista del Centro de Investigación Cuantitativa, nos teníamos que plantear cuáles son los factores de sensibilidad de la semana que permitan darle fortaleza o debilidad para el dólar neozelandés. Y lo primero que encontrábamos es que para agosto 23 había una publicación de las ventas minoristas de Nueva Zelanda, ventas minoristas del segundo trimestre del 2021, la cual tendría lugar el 23 de agosto a las 5:45 de la tarde, hora colombiana. ¿Y por qué es importante este evento? Primero, nuestro equipo de analistas identifica que esta es una noticia macroeconómica que impacta al dólar neozelandés, tiene una alta sensibilidad. Pero fundamentalmente lo que entendíamos es que si la publicación salía mayor al 2.5%, que sería el pronóstico o la expectativa, entonces esto traería fortaleza al dólar neozelandés. Y si la publicación salía por debajo del 2.5%,
entendíamos que esto traería debilidad al Kiko. Perfecto. Ahí nos ha quedado claro cuál fue el entorno fundamental, no solo de debilidad orgánica o fortaleza orgánica en el dólar neozelandés, sino también cómo estaba macroeconómicamente esta economía y por qué ese comportamiento a la baja responde a unas variables muy claras, ¿cierto? Debilidad macroeconómica, variante delta. Y a partir de ahí ya entendemos cuáles serían otros factores de sensibilidad para la semana, que tiene que ver con las ventas minoristas del segundo trimestre. Dicho esto, entremos a estudiar los fundamentales del dólar americano. Perdón. Allí, en términos chartistas, encontramos una señal de alerta en el gráfico diario. Como todos saben, uno estudia el dólar americano a través de lo que se conoce como el dólar index. Cuando usted analiza el dólar index, dice, ojo, porque reconocemos que estamos cerrando una onda correctiva tipo C, la cual coincide con el ataque a una zona de resistencia estructural de mediano y largo plazo, como se aprecia en el gráfico. Del mismo modo, nuestro indicador institucional del Centro de Investigación Cuantitativa acumula divergencias bajistas en una secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Es decir, tenemos acumulación de divergencias bajistas en el cierre de una onda C que coincide con una zona de resistencia estructural. Ahora bien, lo más relevante en términos fundamentales quizás tuvo que ver con el análisis del dólar index. ¿Por qué? Si ustedes recordarán, como hemos compartido en otras publicaciones, la fortaleza o debilidad del dólar americano está dada en un 57.6% por lo que hace el euro. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el posicionamiento del euro actualmente? Pues nuestro Centro de Investigación Cuantitativa, en ese análisis que decíamos que compartimos sobre el posicionamiento que tienen los hedge funds en el euro, pues identificaba que durante la semana los hedge funds acumulaban posiciones a favor del euro bastante significativas. A partir de ahí, y evaluando los factores fundamentales y de sensibilidad, encontrábamos que el PMI de manufactura de Alemania, el cual se publicaría el 23 de agosto, es claramente uno de los variables de sensibilidad contra el euro. Pero ya hemos visto que se están posicionando a favor del euro, los hedge funds, y segundo, entendemos que el euro, la fortaleza o debilidad del euro, tiene una repercusión del 57.6% en la apreciación o depreciación del dólar americano. Por lo tanto, aplicando un concepto muy bien expuesto por George Soros sobre los vasos conectados del mercado, entendíamos que habría un efecto, ¿cierto?, de cola entre lo que pueda pasar con el euro y la situación actual en la que se encuentra el dólar americano. A partir de ahí decíamos que una publicación por encima de los 65 puntos del PMI de manufactura de Alemania, pues traería fortaleza al euro y por lo tanto debilidad al dólar americano. Pero una publicación por debajo del 65% traería debilidad al euro y fortaleza al dólar americano. Seguido a esto, encontrábamos, se identificaba otro factor de sensibilidad, en este caso, serían las ventas de casas de segunda mano, las cuales traerían una afectación al dólar americano. ¿En qué términos? Si se publicaba por encima de los 5.81 millones de dólares, pues evidentemente tendríamos fortaleza para el dólar americano, y si la publicación estaba por debajo de los 5.81 puntos, evidentemente traería debilidad al dólar americano. Ahora, para el 24 de agosto se identificaba que la publicación del Producto Interno Bruto de Alemania traería volatilidad al euro. Una publicación por encima del 9.6% traería fortaleza al euro y por lo tanto debilidad al dólar americano,
y una publicación por debajo del 9.6% evidentemente traería debilidad al euro y fortaleza al dólar americano. Del mismo modo, para esta sesión del 24 de agosto se publicaba la venta de casas nuevas en Estados Unidos y es el mismo razonamiento. Si se publicaba por encima o mayor al 3%, esperaríamos fortaleza para el dólar americano y por debajo del 3% debilidad para el billete verde. Entendiendo ya los fundamentos y la dinámica de los factores que repercutirán o repercutirían en ese momento en nuestro escenario de operación, es importante recordar la estructura técnica que vamos o que estamos analizando. Como recordarán en el gráfico o donde exponíamos el escenario que compartía el Centro de Investigación Cuantitativa, es un gráfico de 4 horas. Ahora, ya en materia, ¿qué veíamos nosotros como operadores a la hora de implementar esta estrategia a favor del dólar neozelandés contra el billete verde? Desde un punto técnico, vemos que hay un comportamiento lateral en las últimas sesiones. ¿Listo? Del mismo modo, desde un punto de vista cuantitativo, nuestro indicador de subsuelo del Centro de Investigación Cuantitativa nos decía mucho cuidado porque este posicionamiento bajista que permitió este impulso a la baja ha llegado a niveles de saturación. Y es que esos niveles de saturación lo que nos permite decir es que en los posicionamientos que se han llevado previamente, los máximos alcanzados en posicionamientos bajistas o en posicionamientos alcistas, pues no se comparan con el actual. Y el último posicionamiento a la baja importante o relevante se queda por debajo del posicionamiento que vemos actualmente en nuestro indicador de subsuelo. Del mismo modo, vemos que en términos de MACD empezamos a ver fortaleza alcista. ¿Correcto? Sin embargo, como recordarán, nuestros analistas tenían muy presente que hay una pendiente de máximos decrecientes en nuestro indicador del Centro de Investigación Cuantitativa y por lo tanto hay que esperar confirmaciones de este lado. Ahora bien, hay dos cosas que no son de mi agrado para la implementación de una estrategia basada en el timing en el dólar neozelandés contra el billete verde. En este gráfico de 4 horas, puntualmente, y se los voy a comentar. Lo primero es que no hemos perforado, ¿cierto?, la secuencia de máximos decrecientes que registra en nuestro indicador institucional. Y por eso nos decía el SIC, ojo, señores, porque debemos ver esa perforación para comprar. Pero por otro lado, y muy a mi forma operativa, no identificamos un patrón gráfico en un gráfico de 4 horas, no identificamos un patrón de inversión de tendencia que nos permita incorporar una estrategia contra tendencia. Debido a esto, lo que hemos hecho es trasladarnos a un gráfico horario, ¿cierto? En donde sí identificamos un patrón gráfico tipo hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? ¿En qué consiste un patrón gráfico hombro, cabeza, hombro invertido en este caso? Primero, se caracteriza por tener un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho, lo cual cuando hacemos zoom y nos vamos a un gráfico horario, pues veíamos que eso que es un patrón de inversión de tendencia se estaba formando en un gráfico horario. Un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. A partir de ahí, y entendiendo que un patrón gráfico hombro, cabeza, hombro, siempre tiene un neckline o zona clavicular, que es muy importante esperar que se perfore, entonces nosotros decíamos, perfecto, cuando haya dicha perforación, vamos a entrar al mercado. Esta perforación del neckline se dio el domingo 22 de agosto a las 7 de la noche, hora de Colombia. En razón de ello, hemos entrado al mercado, ¿cierto? Aprovechando ese impulso alcista y toda la información macro que teníamos. Como ven, hemos logrado, en el momento en que nosotros entramos al mercado a esta altura,
¿cierto? Donde ven ahí el toro y la flecha, hemos señalado que nuestro stop loss se situaría en el POC previo a dicho impulso, es decir, a esta zona roja. Esta zona de acá es lo que se conoce como el POC previo al impulso alcista que perforó nuestro neckline. Por lo tanto, entendiendo que el POC es el precio justo de subasta, pues nosotros buscamos protección por debajo del mismo. Y entendíamos que dicho stop loss nos entregaba ya una posición rentable versus el desarrollo, la perspectiva de movimiento a favor de nuestra posición. A partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, el precio se desarrolla alcanzando, como ustedes pueden apreciar, nuestro objetivo técnico en términos del patrón gráfico, ¿correcto? Y dicho rally se da previo a un pullback, que es algo nada despreciable, y es que una vez se produce la perforación donde nosotros hemos comprado, hemos situado nuestro POC acá y hemos visto, o nuestro stop loss está en el POC, por debajo del POC, hemos visto un pullback de confirmación de la perforación y a partir de ahí el precio crea un rally espectacular hacia la antigua zona de soporte. ¿Cuál antigua zona? Si ustedes lo ven en este gráfico de 4 horas, esta zona de acá había sido estructuralmente de soporte, pero esa acumulación de posiciones vendedoras permitió perforar dicha zona de soporte estructural. Cuando vemos el pullback, vemos que este rally ataca, ¿cierto? Esa antigua zona de soporte que coincide eficientemente con nuestra proyección del patrón gráfico y a partir de ahí hemos liquidado el 50% de la posición. ¿Por qué lo hemos liquidado? Decisiones de gestión monetaria clásicas de VIP Alliance. Lo primero es que se acaba de alcanzar, como recordarán nuestros lectores y estudiantes, acá tenemos el ATR de un menos 25% respecto a la zona neutral del ATR esperado para el día. Y acá estaríamos entonces alcanzando una cuota de resistencia en términos del ATR, que sería como analizarlo, como uno lo analiza es, yo he entrado muy cerca, después de que el precio se estancó en esta zona de acá, donde dice POC, que era el menos el 50% del ATR esperado para la zona. Es decir, estoy arrancando de menos el 50% del ATR y para ello espero conquistar la zona del 25% del ATR y la zona estable del ATR para la sesión o el precio de apertura esperado para la sesión, si se quiere. En razón de ello hemos liquidado porque entendíamos que ahí, uno, cumplíamos nuestro objetivo en términos de perspectiva en el precio, dos, teníamos una posición rentable en términos del riesgo y el beneficio, y tres, en términos de la volatilidad intrínseca desarrollada en el activo, era un movimiento o era una zona con alta repercusión de que fuese a ser rechazado. Y cuatro, coincidimos con una zona de soporte que habíamos perdido previamente y que ahora esperábamos que funcionara como resistencia. Esos son los argumentos que nos llevaron a liquidar, como pueden ver, el 50% de la posición. Perfecto. Ahora veamos qué más pasó. Una vez hemos tomado nuestro beneficio, el precio realiza una corrección muy dinámica, muy estructural, ¿cierto? A la zona del 38.2 de Fibonacci. Y a partir de ahí desarrolla un nuevo movimiento alcista de mayor calado hacia la antigua zona o una zona de menor historicidad, pero de clara significancia en la acción del precio actual. ¿A qué nos referimos? Que el precio perfora al alza esta antigua zona de soporte y se viene a chocar o viene a atacar
esta zona de acá, que en el corto plazo le había permitido oxigenar para realizar un movimiento vertical a la baja. Entonces entendíamos que ahí había, en términos de una recordación del mercado, ¿cierto? Una zona de bastante significancia. En razón de ello, sostuvimos el 50% de nuestra posición restante y una vez vimos que el precio atacó la zona, y fue rechazado, liquidamos el 100% de la posición cuando nuestro indicador de gestión, que es el espacio de Hilbert sobre el coeficiente de Hughes, salía de la zona operativa. Del mismo modo, vemos que en términos de momentum había un claro deterioro en el impulso. Como pueden ver, nosotros el análisis a nivel operativo en un gráfico de 4 horas tiene un conjunto de indicadores que nos dan a nivel de backtesting una alta probabilidad de que podamos aprovechar impulsos alcistas a favor del dólar neozelandés contra el billete verde. Pero cuando fuimos a un gráfico horario, nos dimos cuenta que estos indicadores eran insuficientes para implementar posiciones en la. En razón de ello, tuvimos que hacer un backtesting que nos arrojaba que por un lado la regresión de media móvil sobre el histórico funcionaba bastante bien para entender los ciclos de la cotización del dólar neozelandés contra el dólar americano, y por otro lado, los cruces alcistas en términos de un indicador de momentum nos permitían optimizar la entrada al mercado. ¿Optimizar cuál entrada o confirmar cuál entrada? La del pullback. Es decir, a nivel de backtesting nos mostraba que el indicador de momentum se adapta mucho mejor a un gráfico horario del dólar neozelandés contra el dólar americano en las posiciones en la. Y finalmente, en términos de gestión monetaria, nosotros siempre trabajamos con este indicador del coeficiente de Hughes sobre el espacio de Hilbert sobre el coeficiente de Hughes, que nos permite encontrar cuándo hay agotamientos en los impulsos. En términos de un análisis del profit, ¿qué hemos hecho y qué hemos obtenido? Bueno, lo primero es que nuestro primer trade, ¿cierto? En donde liquidamos el 50% de la posición, nos permitió capturar el 52 pips con el 100% de la cartera. Liquidamos el 50% de los beneficios. El segundo trade o la segunda liquidación consistiría en una liquidación menor, pero como ven, cuando valoramos todo el recorrido de la operación, nos permitió capturar en total 96 pips en una operación que se cerraría. Primero debemos decir que se aperturó el domingo 22 de agosto, hora de Colombia, que en términos del mercado financiero sería el 23 de agosto del mercado financiero. En términos del mercado financiero, nosotros hemos liquidado la posición el 24 de agosto a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Como ven, la suscripción John Murphy entrega escenarios de operación con alta probabilidad de éxito, pero del otro lado, debe haber una persona capacitada que pueda entender el informe, evidentemente, y que cuente con las herramientas de trading necesarias para aprovechar este tipo de información. Siempre es muy importante que tenga presente el operador, sin importar su marco de tiempo temporal, sin importar el tipo de trade que hace, es muy importante recordar que los movimientos en el precio se dan por catalizadores que confirmarían cosas que a nivel psicológico todo el mundo ve por el análisis técnico. Con lo cual, desde VIP Alliance los invitamos a que siempre tomen una información informada y sepan qué están haciendo en el mercado. Hay una vieja reflexión de Aristóteles en la metafísica, Aristóteles que dice, en donde reflexiona sobre la persona virtuosa. ¿Quién es más virtuoso? ¿Sí? Aquel que lo ponen a tirar al blanco y da en el blanco
sin saber la razón por las que dio, o aquel que da fuera del blanco, pero saben que falló. Sin lugar a dudas, si usted va a ser un operador bursátil y busca obtener retornos constantes y estructurales, debe saber por qué falló, porque es la única manera de mejorar y perfeccionar su metodología de inversión. Y cuando hablamos de saber las causas de un evento, indudablemente usted no se puede quedar con el análisis técnico, porque debe ser consciente que aquello que se produce en el precio y la cotización está dado por catalizadores que afianzarían, potenciarían o anularían cuestiones gráficas que están viendo todos los operadores. Como siempre, es un gusto compartir este tipo de material con todos ustedes. Si fue de su agrado y su interés, agradecemos esos likes para que nos ayuden a posicionar este material y llegue a más personas. Y como siempre, hasta una próxima entrega. Feliz día para todos.